aún por lo que está por hacer. Te exaltamos, Rey. Y nos disponemos a recibir con un corazón abierto tu palabra. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dale un aplauso fuerte, dale un aplauso de gloria a Jesús, al Hijo de Dios. Más fuerte. Amén. Y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. El Señor esté en este lugar. Tome su asiento, iglesia. Que Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas. Muchas gracias por estar. Gracias a Manuel, Cristian, que acompañan con la alabanza, valientes del Señor. Oramos por Cristian, que está con un dolor en la espalda, así que ponemos la vida de Cris en oración. ¿Cuántos van a estar orando no solo por Cristian, sino por todo el equipo de la Iglesia Vida Nueva? Desde la pastora hasta todos nosotros queremos que podamos estar orando, intercediendo. Tu verdad, decimos que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad, donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. A ver las manos arriba. Vivo por ti, tu verdad, te anhelo a ti y tu verdad, que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti. ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios? Dale fuerte tu aplauso al Rey. Muy buenas noches, querida Iglesia Vida Nueva. Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, como comenzamos siempre, quiero leerle Isaías capítulo 41, verso 10. La palabra del Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es palabra de Dios, querido pueblo, querida iglesia. Le creemos al Señor, ¿verdad? Amén. Es palabra de Dios, es palabra de edificación, es palabra de consuelo. Así que vamos a orar. Padre Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios de pacto, Dios de amor. En esta noche venimos a loar, a exaltar, a bendecir tu santo y glorioso nombre. Venimos a decirte, Señor, que eres Rey por siempre y para siempre.
el que te manifiesta, el que te revelas con poder y con gloria, Señor. Tu palabra dice, no temas. Señor, no tememos a todo lo que pueda venir porque tú eres el santo, tú eres nuestro ayudador. Tú eres el reparador de Portillo, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre, día y noche. Tus ojos están abiertos, Señor, sobre nuestras vidas. Por eso en esta noche, Señor, damos inicio, Señor. Oramos, Padre, porque tu palabra sea palabra de edificación, de consuelo, de exhortación al pueblo de Dios. Bendice a tu siervo, bendice a tus hijos, bendice, Señor, quien nos va a ministrar, que sean puestos bajo la sangre del Cordero de Dios, bajo la zarra del Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo donde la iglesia, Señor, viene a alabar, a adorar y a exaltar tu santo y glorioso nombre. Esta es una noche de fe y de poder, porque creemos en el Santo de Israel, en el poderoso, en Yahvé de los ejércitos, en el fuerte, en el que es, el que eres y el que has de venir, en el Dios guerrero, en el Dios victorioso, en el Dios que pelea por cada uno de nosotros, Señor, porque desmayaría nuestra alma si no creyéremos que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te decimos que eres bienvenido a este lugar. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Desciende, Espíritu Santo, ven con poder y con gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos y ligamos todo poder de las tinieblas que se levanta en contra de los hijos, de los siervos de Dios, de la iglesia Vida Nueva, Padre. Y retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret. El poderoso Espíritu Santo es obrando, guiando, ministrando, alineándonos a su perfecta voluntad. Oh Señor, tú eres el ayudador, tú eres nuestro Salvador. Señor, creemos en tu palabra y tu palabra, Señor, es amén. Establecido está, hiciste pacto eterno, Señor, con tus hijos, tus siervos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Alabamos y loamos tu nombre. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga, querido pueblo de Dios. No te vayas, porque vamos a escuchar palabra de Dios. Dios va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Y en estos últimos tiempos necesitamos escuchar la palabra, escuchar del Dios vivo, del Dios poderoso, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que liberta nuestras vidas, porque solo no vamos a poder. Amén. Dios le bendiga. Muy buenas noches. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga, los saludo y los bendigo. Y bueno, antes de empezar, de darle la bienvenida a los que están conectados, que también puedan compartir, así otros más se enteran que ya empezó la reunión. Y bueno, para empezar esta prédica, esta palabra que le quiero compartir, me gusta siempre empezar haciendo preguntas, poniendo puntos, ítems en el que podemos desarrollar. Y uno de estos es, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de nuestras vidas? Han sido tan afectadas de una u otra manera o en varios aspectos. Y también a raíz de esto surgen preguntas, distracciones. Como se le suele decir, cuando pasan cosas fuertes, perdemos nuestro norte, perdemos nuestro rumbo, nos desviamos. Y el mejor ejemplo de enseñanza que podemos tener es el de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él dejó plasmado en la palabra de Dios, en la Biblia, muchas enseñanzas, las que nos guían. Como decía, perdemos nuestro norte, pero también tenemos nuestra brújula, que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y para empezar, quería que entremos en el tema, hablando de Jesucristo, que luego de haber estado por un lapso de 3 años con sus discípulos, estuvo enseñándoles, guiándolos, preparándole para la tarea que él tenía
preparada para cada uno de ellos. Esta tarea es conocida como la Gran Comisión, que dice, por lo tanto, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Le dejó una tarea a los discípulos. Los 12 apóstoles que conocemos, para ir orientándonos en la historia en la cual quiero basarme, los discípulos, los apóstoles eran 12, luego quedaron 11, pero estos eran los 12 que iban siempre, constantemente con Jesús. Caminaban con Él, comían, dormían, por el lapso de los 3 años aproximadamente que le dije. O sea que iban aprendiendo de cada cosa de lo que Jesús hacía. Y por lo tanto, por supuesto, también vieron los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra. Fueron testigos directos, no como nosotros que por fe creemos lo que Jesús hizo. ¿Saben qué? Devolvió la vista a los ciegos, dio de comer a más de 5.000 personas, multiplicó los panes, multiplicó los peces, devolvió la vista a 2 ciegos, también caminó sobre el agua y también hizo caminar a uno de ellos, a Pedro, sobre el agua. Milagros que si la lista podríamos seguir, pero lo que quiero que quede claro es que ellos fueron testigos de cada uno de los milagros que Jesús había hecho en la tierra. Lo vieron, lo palparon. Y para ponernos en contexto de la historia, en qué pasaje bíblico en el cual quiero que nos situemos, vamos a ubicarnos en un momento de la historia donde todos conocemos, que es cuando comparte la última cena, que luego de compartir la última cena, ellos se dirigieron al Monte de los Olivos, donde Jesús estuvo orando con el Padre, a su Padre, y diciéndole: Padre, si puedes pasar de esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese mismo lugar, Él es entregado. Luego de ser entregado, son mandadas a las autoridades donde lo juzgan, y en unas ciertas situaciones llega a ser puesto al lado de un delincuente, Barrabás, el cual es condenado a la crucifixión. Luego lo llevan hasta un lugar conocido como la Gólgota, donde es crucificado, fallece, y saben que luego resucita, por supuesto. Resucita, y cuando resucita aparece una mujer, María Magdalena, que se encontraba con ella, con otras mujeres que se encontraban con ella, y le envía para que le cuenten a los apóstoles, que por cierto los apóstoles en ese tiempo se encontraban todos juntos porque había un tiempo de persecución a los apóstoles. Acordémonos que cuando Jesús estaba siendo castigado, reconocieron a Pedro, diciéndole: Él es uno de los que andaba con Jesús, Él es uno de los apóstoles, y Él enseguida lo negó 3 veces, y bueno, cuenta la historia que se cruzaron la mirada de Pedro y de Jesús, pero bueno, estaban siendo perseguidos, la gente lo estaba reconociendo, eran reconocidos porque todo el tiempo estaban con Jesús. Pero Pedro se fue corriendo, dice, a la tumba cuando se enteraron de esta noticia. Se fue corriendo a la tumba a ver qué había sucedido, y al ver esto dice que quedó maravillado. Y bueno, estos eran los 12 apóstoles, pero Jesús, además de los 12, tenía otros discípulos que lo seguían, que aprendían, que colaboraban con Él. O sea, no eran los 12 únicos, había muchos más. Y ahí es donde me quiero centrar, en 2 discípulos que conocieron a Jesús, que escucharon de su resurrección. Pero cuenta la Biblia en Lucas 24,
13 en adelante es donde quiero que vayamos y nos situemos, y lo invito a que me acompañe a la Biblia. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir desglosando, masticando, y para que podamos entenderlo un poco mejor. Pero sin antes, primeramente, quiero que oremos por esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que en esta noche abras nuestro entendimiento, que hables a nuestro corazón, que toda palabra que sea soltada en este lugar, Señor, que venga directamente de ti y no del hombre. Así que, Señor, te damos gracias, que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento, entendimiento de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Lucas, capítulo 24, versículo 13, empezamos a leerlo, y el título dice, el camino a Emaús. Dice, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Hasta ahí vemos de dos discípulos que no se los nombra, y no eran los 11 que quedaban, eran otros dos. Ya más adelante lo nombra uno de ellos. Pero vemos que ellos no se mantuvieron junto con los demás. En un momento tan crítico, un momento tan doloroso, ellos se fueron a otro lado. Dice que estaba a una aldea llamada Emaús. Este Emaús quedaba, dice, a 60 estadios, que eso equivale a 11 kilómetros. O sea, le llevaba bastante tiempo, porque primeramente la distancia de 11 kilómetros, dice que el promedio de una persona camina 5 kilómetros por hora. Ahora le sumemos, no tenían el calzado apropiado para ir. Además, un camino de tierra, piedras, espinos, lo iban a demorar. A ellos no le importó nada y se fueron. Se fueron y se separaron de los demás. Y iban además hablando de las cosas de que habían acontecido. Aún ellos, y más adelante también lo cuenta y lo vamos a ver, se llegaron a enterar de que fueron las mujeres y contaron de la resurrección, de que no lo encontraron a Jesús, de que tan solo vieron sus vendas, pero ellos aún así se fueron. Sigamos leyendo en el versículo 15, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Estos hombres, estas dos personas, estaban ciegas, que no podían verlo a Jesús. O sea, no físicamente, pero le impedía ver qué, le impedía ver sus problemas, todo aquello a lo que ellos le estaban dando más importancia, porque hablaban y discutían entre sí, y anteriormente dice que hablaban de las cosas de que habían acontecido. Su vida se había llenado seguramente de preguntas, estaban totalmente desorientados, porque podemos ver que se fueron y no se mantuvieron con los demás. Dice el 17, y les dijo Jesús, hablando, le pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos, aún oyendo la voz de Jesús, no lo podían reconocer. Dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo reconocen. Ellos no lo reconocieron. Y Jesús le preguntaba, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Es como un padre o una madre le pregunta a su hijo, sabiendo ya que se mandó una macana, le pregunta, ¿qué hiciste
O cuando algunas veces no iban al colegio y se iban a jugar a la pelota y los padres justo fueron a la escuela y volvieron a la casa, y cuando los hijos llegan le dicen, ¿y cómo te fue en la escuela? Jesús, por supuesto, ya sabía todo, porque Él es omnisciente. Ya sabía absolutamente todo y le iba preguntando cuál padre a su hijo. Y además le pregunta, ¿por qué es tan triste? ¿Por qué es tan triste? Su rostro se lo denotaba seguramente. ¿Y quién no va a estar triste si hace unos días habían sepultado a quien había sido su mentor durante aproximadamente 3 años? Además, le preguntaron ellos que eres el único forastero en Jerusalén, de que no se enteró de las cosas que acontecieron. Claro, la noticia de que Jesús había sido azotado, que había pasado todo ese calvario, toda la pasión que conocemos de Cristo, había pasado y aún había sido crucificado y murió en la cruz, no era un detalle menor, no era una noticia cualquiera, común y corriente, sino que era una de suma importancia. Y si bien en aquel tiempo no había internet, no había wifi, no había WhatsApp, no había noticias, no había absolutamente ningún medio de comunicación como el que tenemos hoy, sucede que en aquel tiempo estaban en semana de Pascuas y muchos forasteros venían de toda la zona que comprendía el Imperio Romano, venían a visitar la ciudad y se iban y desparramaron hacia todos lados la noticia. Entonces de ahí la pregunta de ellos, ¿qué acaso eres el único que no oyó de esto? Y dice el 19, entonces le dijo, ¿qué cosas? Le preguntó. Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que no ha acontecido. Seguía preguntándole Jesús, sabiendo de lo que ellos sentían, lo que había pasado, le siguió preguntando, ¿qué cosas pasó? Y ellos empezaron a decir y a desnudar sus sentimientos. Sentimientos que habían puesto su esperanza en un libertador que los saque de la opresión romana. Ellos estaban buscando un libertador como había sido Moisés cuando estaban esclavizados en Egipto. Al ver que Jesús había sido crucificado y muerto en la cruz, perdieron toda esperanza. Vino la tristeza hacia ellos, la desorientación. Se derrumbó toda esperanza al ver que habían pasado 3 días y no había pasado nada. Y sigue la historia en el versículo 22 diciendo, aunque también nos ha asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. ¿Quiénes dijeron que Él vive? Y que dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Su tristeza, su incredulidad estaba en su máxima expresión en estos 2 hombres. Me lo imagino hasta de la forma que lo decían. Dice que había mujeres que lo vieron, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se fueron.
se fueron para otro lado. Pero a pesar de toda evidencia, se fueron, no le importó absolutamente nada. ¿Saben qué hizo Pedro cuando le avisaron y escuchó esa noticia? Dice que Pedro salió corriendo hacia la tumba a ver y había quedado maravillado con lo que vio. Mas ellos no lo creyeron. Pero más adelante también habla, ¿por qué no creyeron? ¿Qué les pasó en su corazón? En el 25 dijo, Jesús aquí ya no aguantó más, dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que en él decía. Jesús se enojó. En otra versión dice, oh, pero qué torpes son. En la Nueva Versión Internacional dice así. Lo llamó así porque Jesús se cansó. Empezó a hablar de la palabra, lo empezó a pasear desde el Génesis hasta Malaquía. Desde Génesis, donde es la promesa de la simiente, hasta Malaquía, donde habla del ángel del pacto que iba a venir. Mas ellos quedaron asombrados de todo lo que le dijeron, porque vamos a ver más adelante lo que dice. Pero muchas veces uno olvida las promesas. Muchas veces creemos que estamos firmes, pero la palabra dice, el que crea que esté firme, vea de no caer. Mas ellos se habían olvidado de todo y fue necesario que Jesús vaya y les hable y les predique y le empiece a hablar nuevamente todo lo que habían escuchado. Estos hombres, por su preocupación, por su angustia, su dolor y todas las demás cosas que puedan haber sentido, olvidaron todo lo aprendido. Cosas que ya lo tenían, que ya habían adquirido conocimiento de ello. Más la desazón, la tristeza e incredulidad le ganó. Sigamos en el versículo 28, que dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo y se los dio. Seguramente ellos se sintieron bien escuchándole hablar. Seguramente ellos tocó su corazón, porque si bien venía la incredulidad, se podrían haber despedido. La tristeza ellos habrían querido estar a solas, mas lo invitaron a quedarse, ya que también existía la delincuencia en aquel tiempo y estaba anocheciendo, y es un punto que estaba anocheciendo que luego vamos a darnos cuenta qué pasa, qué reacción tienen luego ellos. Dice el 31, leemos. Entonces, luego de haber partido el pan, se los dio, y dice, entonces fueron abiertos los ojos y les reconocieron, más a él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Claro que sí, por eso lo invitaron a quedarse con ellos. Abrieron los ojos. Dice que nuestro Señor es el pan de vida y las escrituras, la Biblia, es el alimento para nuestra alma. Así que cada vez que leemos la palabra de Dios, así como Jesús tuvo que decirle a ellos para alimentarlos espiritualmente, así también abrieron sus ojos la palabra de Dios. Y muchas veces, como estos hombres, se olvida, se deja de lado las promesas, se deja de lado todo aquello que ya hemos conocido y que hemos vivido.
Y su corazón dice que ardía, que muchas veces y generalmente siempre cuando pasa algo malo en nuestra vida, ¿qué pasa con ese fervor, ese amor, esa gana de batallar que tenemos y de salir adelante? ¿Qué pasa? Se pincha, se apaga. Más cuando Jesús le dio palabra, ellos como que retomaron ese fuego que ardía en su corazón. Y acá viene del tiempo, el horario que le decía. Y dice en el 33, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Todas estas cosas sucedieron el mismo día que Jesús resucitó. Ese mismo día se fueron hasta Emaús. Usted imagínese, con una de esas sandalias que usaban antes, por un camino pedregoso, seco, se van. Ya era tarde, ya estaba oscureciendo. Porque cuando dice que lo invitaron a Jesús a su casa a quedarse con ellos, ya estaba anocheciendo. Pero dice que desapareció, pero entonces en esa misma hora, en el versículo 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén. No esperaron nada, se pusieron en movimiento, volvieron del lugar donde nunca se tendrían que haber ido, junto con sus hermanos espirituales. Lo que hace la presencia de Dios en la vida de estos, lo que hace la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de estos dos varones, de haber estado triste, haber estado desviado del camino, porque se fueron a un lugar donde ni siquiera tenían que ir ni estar, porque lo que correspondía era estar juntos, unánimes, en un tiempo tan difícil. Ellos decidieron irse, pero sin embargo la presencia de Dios, su palabra, hizo que estos dos hombres cegados volvieran a ver, desorientados, retomaran el rumbo y volvieron de su camino a donde tenían que estar. Y seguramente cuando llegaron a contarle la noticia, pero más ya los discípulos ya estaban comentando que Jesús había resucitado. Pero ellos también contaban, en el versículo 35, ellos también contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este pasaje bíblico está en el libro de San Lucas y es donde el doctor Lucas, seguramente a él le contaron y él escribió esta historia que seguramente la contaban con fervor, con fuego en el corazón. Muchos hemos perdido algo en este tiempo. En algunos casos materiales, que por supuesto trae angustia, quita el sueño, no sabemos qué hacer. Si bien dicen que lo material, y es así, lo material se puede recuperar. En otros casos, como en estos dos discípulos, perdimos a alguien importante en nuestra vida. Estos discípulos habían perdido a su líder, habían perdido a su mentor, el que los guiaba, el que los enseñaba, el que los discipulaba, el que estaba todo el tiempo con ellos, tratando de que sean mejor. Y en mi caso, y en el caso de la iglesia, en mi caso, perdí en un lapso de 15 días perdí a mi madre y luego fue uno de los golpes más duros en mi vida. Y la iglesia, por supuesto, perdió a su pastor. Y en estos casos tan duros nos golpean, es como un golpe bajo a la vida. Y no tenemos ganas de juntarnos. No tenemos ganas de entrar al Zoom. No tenemos ganas del Facebook. Tenemos ganas de soltar todo. Pero lo que no podemos hacer nunca, jamás, es cuestionarlo a Dios el porqué. Su soberanía.
hace como quiere, todo tiene su propósito, pero tenemos que levantar nuestros brazos. Por supuesto, tenemos que vivir nuestros duelos. Trae tristeza, llanto, trae llanto, dolor. ¿Extrañamos a esa persona? Claro que sí, la extrañamos. Y es válido, claro que es válido. Pero no, lo que no podemos hacer es perder el rumbo. Todo tiene un para qué. Muchas veces me tocó escuchar ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Renegando por lo que había pasado cuando nuestro pastor tocó partir. Me tocó también escuchar decir, yo no vuelvo más a la iglesia, yo no vuelvo más. Y deben haber surgido preguntas, ¿qué pasó? Oramos. Clamamos. Hemos quebrantado nuestro corazón, hemos derramado lágrimas, lo hemos hecho. Hemos estado dando vueltas alrededor de la clínica, orando, ungiendo las esquinas, las veredas, bendiciendo a los pastores. ¿Qué salió mal? No salió mal nada. Es voluntad de Dios. Todo tiene su tiempo. Como en el versículo 16, ellos estaban cegados, no permitamos que nuestros ojos sean cegados y que no veamos las maravillas que Dios tiene. No permitamos que nuestros ojos sean cegados y no veamos todo lo que Dios ya hizo en nuestra vida, los milagros, de dónde nos sacó. No olvidamos sus promesas. Vivir en Cristo y morir es ganancia. ¿Acaso no sabemos de que aquel que ha recibido y ha reconocido a Dios como su Rey y Salvador va a tener vida eterna? Nuestro Señor, nuestro pastor, para la gloria de Dios, está descansando en sus brazos. Y yo digo merecido descanso, muy merecido. Soy testigo de verlo moverse de un lado al otro, querer hacer de todo, preocupándose de mí cuando yo empecé en el camino de Dios, buscándome, persiguiéndome prácticamente. Y hay una cosa interesante. La mayoría de los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, pero hay una parábola de Jesús para que veamos que Jesús no tan solo dice, sino que Jesús también hace de la oveja perdida. Jesús deja, ¿qué pastor no tiene 100 ovejas y se le pierde una y deja las 99 y va a buscar a esa perdida? Jesús salió a buscarlo, a ese Cleofas, y ¿quién lo acompañaba? Por amor. Estaban perdidos, estaban tristes, tal vez enojados, decepcionado porque no era el Mesías que ellos estaban esperando, pero a Jesús no le importó absolutamente nada. Salió en busca de ellos para abrirle los ojos, para que retomen el rumbo. Que nosotros también podamos buscar a Cristo en este tiempo. Ya sea, si bien no nos podemos aún reunir como nos sabíamos reunir antes, que lo hagamos a través de las prédicas, a través de internet, los domingos, respetando el protocolo, podemos reunirnos, llamando por teléfono si aún tal vez alguien está impedido de ver, no tiene los medios para ver las reuniones, buscar la forma. Porque mientras nos quedemos en la tristeza y en la ceguera, un mundo afuera se pierde. La vida sigue. Y en muchos casos sigue golpeando a las personas. Sin ir más lejos, ayer estaba con un hombre que le comentaba hablábamos del calor y me hablaba de Rivadavia y le comenté, ¿sabe que estamos en la iglesia preparando donación para mandar a Rivadavia?
Y el hombre, lejos de decirme qué bueno, me pregunta, ¿vos vas a una iglesia? Me dice, sí. Es un muchacho que recién conozco, por supuesto. Sí, le digo, ¿a qué iglesia? Bueno, empezamos a hablar y me empieza a confesar de que él no puede dejar la bebida. Pero no solo eso, sino que también iba ante una iglesia y estaba desviado. Y muchas personas en el mundo están desviadas. A la vuelta de tu casa seguro que hay alguien necesitado. No tenemos que perder el tiempo y buscar a Dios. Buscarlo en alabanza, en adoración, en prédica y lo mejor de todas las cosas, buscarlo en su palabra. Es tiempo de levantarnos, salir del letargo, salir de la tristeza, salir de la amargura. Si hemos cuestionado a Dios, seguramente si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos escucha. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios está absolutamente para todo disponible. Así que yo te invito a que en este momento, en el lugar donde te encuentres, puedas cerrar tus ojos y le oremos al Señor y le digamos, Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche te pedimos que des un tiempo nuevo en nuestras vidas, que podamos ver, Señor, tu mano obrando en nuestros hermanos, Padre Santo, sabiendo de que la obra continúa, la vida continúa, de que un mundo se pierde y que necesitamos obreros dispuestos, Padre Santo, que en este tiempo, Señor, como un ejército organizado, salgamos a buscar las almas, Señor. Que en este tiempo, Señor, empecemos a dividirnos la tarea, Señor. Que no hagamos de lado nuestra vista ante la necesidad de los demás. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendice, Señor, bendice a la pastora, bendice a la familia pastoral, Señor, a Ezequiel, a Jorge, a Manolo, a las esposas de ellos, Señor, y sus hijos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, empezamos en oración a levantar sus manos, Señor, para que esta obra, Señor, se levante como nunca antes, para que se empiece a expandir tu reino, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Adiéstranos, Señor, pon un corazón generoso, un espíritu de servicio, Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aquellos perdidos, Padre amado, que se fueron, que se desviaron del camino, que han perdido las esperanzas, Señor, y te conocen, Padre amado, que ahora se vuelvan, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz y que parte hasta el alma, Señor, llegue hasta sus corazones, Señor, y que se levanten, Padre amado, que se levante como un hijo de Dios, como una hija de Dios, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que podamos ver tu obra, Señor, manifestado en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Adiestra nuestras manos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y si sos una persona nueva, si sos una persona que por primera vez está viendo, te invito a que te hagas esta oración. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te reconozco como mi Rey, como mi Salvador. Te pido, Señor, que me des una vida nueva y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Recordá que tenemos nuestra reunión presencial el domingo a las 11 de la mañana empieza. También podés verlo a través de Facebook. El sábado tenemos la página de los jóvenes, donde podés ver películas, podés ver prédicas y muchas cosas más que lo podés compartir con tus hijos. Así que te bendigo. El próximo miércoles en la misma hora, en este mismo lugar, vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Espero que te haya sido de bendición. Estamos para servirte. Podés entrar a la página, ver los teléfonos, los WhatsApp, podés dejar un mensaje
estamos todos dispuestos a ayudarte. Si conoces a alguien en necesidad, por favor, no dejes pasar la oportunidad y avísanos que estamos para servirle. Dios lo bendiga, que tenga buenas noches y Dios lo acompañe. Amén.